Vamos a hacer una primera lectura en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, para leer a partir del versículo 12. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Y ahora, si pasamos un poco adelante, en Primera de Corintios, nos encontramos en nuestra exposición en el versículo 7. Capítulo 7, versículo 7. Cuando estaba preparando todo lo que es esta serie de Primera de Corintios 7, ya tenía yo deseos desde hace mucho tiempo de llegar a este versículo 7, porque creo que es importante por la idea que aquí expresa. Lo que está diciendo aquí no es una casualidad, no es una palabra de rebote en el contexto que Pablo está trayendo. No solamente lo que es en sí la carta, sino en el contexto también acerca del matrimonio o de la familia, que, como ya hemos dicho, a partir de este mismo capítulo se va a extender en una gran parte de la carta. No se va a poder decir todo, no voy a poder decir todo lo que está en mi corazón con respecto a esta idea, pero algunas de ellas las iremos viendo más adelante, porque Pablo irá trayendo también más aplicaciones. Ya hemos dicho dos cosas acerca de la familia que son importantes. En primer lugar, señalábamos que Dios tiene interés muy especial en las cosas pequeñas, en la intimidad que cada uno de vosotros tiene. Es decir, no importa dónde estés, no importa lo que seas, no importa el aislamiento, casado, soltero, etcétera, Dios tiene interés en tu sexualidad, en tu intimidad, en la familia, etcétera. Y por tanto, los que exponemos la palabra de Dios tendremos que tratar también estos asuntos, aun cuando en un principio no nos parezca lo más importante. En segundo lugar, decíamos que el matrimonio en este contexto que Pablo está trayendo es pertenencia. Y el énfasis era muy claro en la carta que Pablo nos trae. Matrimonio implica que el uno pertenece al otro, que hemos perdido independencia porque hemos ganado en bendiciones. El matrimonio implica que yo me debo a ella y ella se debe a mí en todas las circunstancias, incluso en la misma intimidad o en el hecho conyugal. Estas cosas son importantes para los que estáis casados y para los que estáis solteros. Pablo ahora va a dar un paso más. Nos señala en el versículo 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que, hablando de su contexto personal, no voy a entrar demasiado detalle de si esto es algo que Pablo siente por sus circunstancias y por tanto lo quiere transmitir a los demás, o es algo que directamente el Espíritu le ha revelado que tiene que transmitir. Pablo dice: deseo que todos fuesen igual que yo en mis propias circunstancias. Nos deja una laguna, porque los diferentes comentaristas no están de acuerdo de si Pablo en estas circunstancias era una persona soltera, que nunca se había casado, o quizá era viudo, o incluso alguno dice que pudiera ser separado, porque en las circunstancias que nos habla el libro de Hechos, para ser rabí, como se supone que podría ser Pablo como rabí, debería de estar casado. Pero quizá las circunstancias o quizá la muerte le hayan hecho a Pablo estar solo, ser una persona independiente. Y por tanto tiene un llamamiento específico de parte de Dios, él lo llama don en otros lugares, para dedicarse a la obra o para ser apóstol a los gentiles. Su servicio de dedicación requiere todo el tiempo. Por eso Pablo está diciendo: me gustaría, por estas circunstancias, que todos fuerais como yo para poder hacer lo que yo ahora estoy indicando de hacer. Pablo se está poniendo como ejemplo, como se pone de ejemplo en otros lugares. Pero
Esto es un mandato o un principio como nosotros lo queramos ver, y cada uno de vosotros tiene que mirarlo de esa manera. En una ocasión, cuando Pablo está dando su testimonio, dice: me gustaría que todos estuvierais igual que yo en estas mismas circunstancias, pero no con estas cadenas. Estaba en prisión, estaba dando testimonio estando preso en Jerusalén. No nos va a traer este principio que vamos a ver aquí porque Pablo lo está diciendo de sus propias circunstancias, sino porque es algo básico. Fijaros lo que voy a decir, es algo básico que todos nosotros tenemos que considerar. Y por tanto vamos a ver 5 cosas y después veremos una aplicación a ellas. Primero, el matrimonio o la independencia, ser célibe, no es en ningún caso un mandato de parte del Señor, no es un deber o no es una necesidad y mucho menos es una carga. La Escritura no muestra en ningún sitio que nosotros, hombres o mujeres, tengamos el deber o la obligación como un estatus de espiritualidad más alto, sea el casarnos o sea quedarnos solteros. Y todo esto lo iremos ampliando. ¿Por qué? Porque en estas culturas y en las culturas a lo largo de la historia hemos visto los dos extremos que son de condenar. Y ambos están claramente señalados en las Escrituras. El ser humano no está obligado a casarse como en algunas culturas, el Islam, por ejemplo, o en el pasado se veía mal o era más importante que el hombre o la mujer estuvieran casados. Pero esto no es lo que nos está diciendo las Escrituras. En todo caso, en Génesis, cuando se establece el matrimonio, lo que nos está diciendo es cómo debe de ser el matrimonio. No que todo ser humano tenga por obligación que contraer matrimonio. Pero lo mismo tenemos que aplicar para ser célibe o para estar soltero. No es más espiritual, como pueda enseñar o ha enseñado en ciertos momentos la Iglesia Católica, ser más espiritual, ser un monje o una monja, no contraer matrimonio delante de Dios. Ser célibe no tiene ninguna bendición extra y estar casado no tiene ninguna bendición extra. No estamos obligados a tomar una alternativa influenciados por familia, por cultura o por las circunstancias en las que podamos vivir. Esto es importante, porque como creyentes tenemos que resistir la presión social en la que estamos viviendo. Seguramente todos vosotros habéis sido testigos de esos chistes absurdos, casi inmorales, cuando se critica el matrimonio, la burla de que aquel que se va a casar y que se le hace chistes acerca del matrimonio. O aquellos casados que hacen chistes de aquellos que están solteros y de lo que se están perdiendo. Ninguna de esas situaciones es deseable para aquellos que no estén preparados. La presión social la tenemos que resistir. Si estás casado, no tienes que presionar a nadie para que, si es tu mala experiencia, no se casen, y si es tu buena experiencia, para que se casen. Y si estás soltero, no tienes que animar a nadie, si es tu presión, su circunstancia es buena, para que alguien se quede soltero, o circunstancias malas para que alguien busque enseguida casarse a toda costa. Esto es importante. La Escritura no señala que sea un deber o una carga. ¿Qué es lo que nos dice las Escrituras? ¿Y qué es lo que nos dice nuestro versículo en esta mañana? Fijaros bien. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Tanto estar casado, tanto como estar soltero, lo que nos está diciendo Pablo es un don. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer énfasis en nuestra vida de sexualidad o nuestros deseos de formar familia. El matrimonio y la soltería es un carisma, es la palabra que se utiliza aquí, muy común en el Nuevo Testamento. Es un regalo. Este don es un regalo. Y si tú te casas
o tú te quedas soltero. Pablo lo que está diciendo de una manera enfática es, esto es un regalo que tú tienes. Y por tanto, como regalo tienes que disfrutarlo y tienes que usarlo. La verdad es que no es ninguna sorpresa porque la Escritura nos muestra que nuestro Dios, el Dios que creemos, el Dios de la Escritura, es un Dios de regalos. Constantemente, desde principio a fin, estamos viendo que el Señor nos hace regalos de todo tipo, carismas en abundancia. Y nosotros tenemos que, si es necesario, esforzarnos a pesar de toda la presión que podamos ver a nuestro alrededor, que el mensaje de las Escrituras, el mensaje para la Iglesia y para ti y para mí, no es de deberes, sino que es de regalos. El hecho de que Dios se haga presente en tu vida no es un deber suyo, es un regalo suyo para tu vida. Como hemos visto en ese pasaje que hemos leído en Romanos 5, la salvación es un regalo. Por naturaleza, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria o de la presencia del Señor. Por naturaleza somos descendientes del primero que pecó y por tanto morimos. Pero la presencia de Dios, la obra de Dios y del Señor Jesucristo, esto es un regalo que Dios nos hace. Y tendríamos que mirar de todas las formas en las que en nuestra vida, y ahora señalaremos algunas, el Señor actúa con sus regalos, con sus carismas. No tiene obligación de hacer nada en tu vida, absolutamente nada. Ahora bien, Dios quiere hacer cosas en tu vida. Y esto para ti es un regalo. Escuchar su voz, conocer el mensaje, poder ver la naturaleza de las circunstancias que se desarrollan en tu vida, en tu familia, es un regalo que el Señor te está ofreciendo. Lo que está tratando aquí Pablo, y va a señalar de una manera concreta, no es tanto el placer sexual que podamos tener los seres humanos, como ocurre con los animales. Nosotros no somos gatos, no somos perros, ni somos cabras. Nosotros no actuamos en la sexualidad como actúan los animales. Esto es un instinto natural que tenemos. Y el grave problema que estamos encontrando en nuestra sociedad, de la presión que estamos recibiendo, es que nos quieren llevar a ese instinto animal del sexo, por ejemplo. Y por tanto, poder simplemente disfrutar. Este es un instinto natural que tenemos los seres humanos, como tienen el resto de los seres vivos, por ejemplo, de la procreación. Pero lo que Pablo está trayendo aquí es que la decisión que nosotros tomamos para manejar nuestra sexualidad o para alcanzar el matrimonio o mantenernos como célibes, esto es un regalo que el Señor nos da. La situación en la que vosotros os podáis encontrar y los planes que podáis hacer no es que os dejéis llevar por vuestro instinto natural del sexo, sino que podáis buscar ese regalo que Dios da a unos y a otros. La sexualidad es hermosa, pero, como nos va a señalar a lo largo de estos capítulos en adelante, tiene que ser manejada de una manera específica. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Si estáis casados como si estáis solteros, aparte de la fornicación que dice que otros están haciendo o cómo se están dejando llevar, estar casados o solteros es un regalo que Dios te está haciendo, que Dios te ha hecho en las circunstancias, sean cuales sean, que estás viviendo. Y déjame que te diga algo más con respecto a este Dios de regalos que está tratando con tu sexualidad y con tu situación familiar o tu futuro familiar. Dios es un Dios de regalos que no se equivoca. A veces nosotros podemos hacer regalos y equivocarnos. Podemos dar un presente a alguien que no sabe, que no gusta, que se equivoca a la hora de manejarlo. No me regaléis a mí cosas complicadas con respecto a ordenadores porque no tengo ni idea, no voy a saber cómo manejarlo. No me regaléis un equipo de herramientas para tratar en el coche porque yo no sé si mi coche tiene bujías o no tiene bujías.
tengo una ignorancia completa de estas cosas y si me regalas algo, seguramente como esas, yo me voy a sentir frustrado. Pero lo que nos está diciendo las Escrituras y nos enseña es que cuando Dios te ha hecho un regalo, como es el de estar soltero o soltera, o de estar casado o casada, esto es un regalo de Dios y Dios no se equivoca. Te ha hecho un regalo adecuado para tu vida y tus circunstancias. Nosotros podemos cometer errores con nuestra situación, pero Dios no va a cometer errores con el regalo que puede estar haciéndote o te ha hecho en tu vida. Tercero, Dios te ha regalado, por tanto, el estado o las circunstancias en las que ahora te encuentras. Casado y todo lo que pueda implicar estar casado o estar unido. Uno puede estar pensando, claro, Pablo se refiere a estar casado entre dos creyentes, que es lo ideal, y son dos creyentes con una espiritualidad muy alta. Y no, Pablo no está hablando únicamente para los dos que sean parte casados, porque más adelante, incluso en este mismo capítulo, en los versículos después, nos está hablando de si el marido no es creyente o la esposa no es creyente. Está hablando de estar unido a otra persona, sea entre creyentes o sea de no creyentes. Esto, por supuesto, es una obligación para los creyentes. Es decir, que cuando medites acerca de tu vida matrimonial, tienes que pensar en esto como un regalo. El resto quizá de la gente o de las circunstancias podrá variar, pero tenemos que pensar en otras circunstancias parecidas. Alguien que se ha convertido después de estar casado y resulta que ahora él tiene un código de vida diferente, que es la Escritura, cuando su pareja no tiene ese código de vida. O personas que hayan podido decir que están viviendo juntas, pero que no pueden o no quieren contraer matrimonio delante del Estado. Mirad, todo eso no importa. No son estas las circunstancias que Pablo quiere estar señalando. Sea que te conviertas antes, sea que te conviertas después, sea quizá que incluso has tenido una relación ilícita y has podido llegar a una relación estable en tu vida, esto es un regalo. Y ahora miraremos más a detalle. Todas las circunstancias en las que te puedas encontrar, el Señor, ahora tú como creyente, tienes que tomarlo como un regalo de parte de Dios. ¿Qué decimos cuando hablamos de solteros? Bueno, Pablo no se está refiriendo a aquel que directamente ha decidido estar soltero. Ya hemos dicho que Pablo incluso a lo mejor podría ser una persona viuda. Lo que está hablando es de todos aquellos que pueden estar solos, que por las diferentes circunstancias tú puedes encontrarte solo, quizá porque todavía no has encontrado tu pareja, quizá porque tu pareja ha muerto y eres viudo o viuda, o quizá porque simplemente has sido divorciado, divorciada, separado, etcétera. Tus circunstancias como individuo es un don de Dios. Pablo lo está diciendo, sea uno o sea otro, todo esto es un don de Dios. El cómo llegues a ello será cuestión distinta que podamos tratar. No tiene importancia en este lugar. A veces hemos llegado a una situación de matrimonio con engaños y por tanto con dolor. Cuando esa pareja nuestra nos ha engañado y justo tenemos que escuchar las terribles noticias de que incluso en el mismo viaje de novios el marido empieza a maltratar o a despreciar su esposa. Es algo terrible. O cómo podemos ver otro tipo de felonías o maldades a lo largo del matrimonio. U otros que se hayan querido quedar solteros por otras circunstancias. La viudez, la pérdida del ser querido, esto es un dolor de los más grandes que podamos experimentar. Pero lo que nos va a decir las Escrituras es que Dios usa todo ese camino para traerte un bien, para traerte un regalo. No importa tanto las circunstancias a las que has llegado.
Hay un versículo muy importante en Romanos, también en el capítulo 8, que dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, incluso las más sucias o las que están más llenas de pecado, también nos ayudan a bien. O hemos visto cómo la transgresión de uno alcanzó a todos, en Romanos 5, que hemos leído, para que el don llegara a nosotros. La transgresión de unos ha sido bendición también para otros, regalo también para nosotros. No estoy aquí en ninguna manera defendiendo el pecado, por supuesto que no. No estoy excusando decisiones erróneas o equivocadas que estás tomando cuando quieres hacer un matrimonio mixto, creyente no creyente, o cuando ha llegado a unas circunstancias de convivencia que no quieres romper, aun cuando sabes que son ilícitas. No estoy hablando de esto. Por supuesto que hay que reparar el daño y que hay que eliminar el pecado de nuestras vidas. Pero lo que nos está diciendo aquí es que pienses, y pienses de una manera seria, firme y clara con respecto a las Escrituras. Dios no se equivoca. Y si te ha hecho llegar a unas circunstancias concretas, o tener una situación concreta, esto es un regalo que el Señor te está haciendo.